Buenas tardes. Le doy la bienvenida a Jonathan, a Carlos y a Baldomero. Yo soy la doctora Alejandra Salinas Nava y vamos a ver el tema de resiliencia en la administración de empresas dentro de su maestría de administración de empresas. Y vemos que tenemos una serie de temas dentro de lo que hablaremos de la resiliencia. Y a manera de introducción, se dice que en un entorno empresarial caracterizado por la incertidumbre, la volatilidad económica, la disrupción tecnológica y las crisis sanitarias, sociales y ambientales, la resiliencia se ha convertido hoy en día como una competencia estratégica clave para la sostenibilidad organizacional. Y esa mnemotecnia nos indica que debemos de tener un equilibrio, ¿verdad? Para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Mnemotecnia se le llaman a las imágenes con las cuales podemos transmitir un conocimiento, una información, algo que queremos hablar sin palabras, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Ahora bien, desde la perspectiva de la administración de empresas o desde el campo de la administración de empresas, la resiliencia trasciende el ámbito psicológico individual y se configura como un enfoque integral que articula factores humanos, sociales, económicos y éticos dentro de las organizaciones. Ahora bien, pasamos a ver ya de lleno la resiliencia y vemos que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso. La resiliencia la podemos ver desde tres facetas. Una de ellas es como una realidad humana. La resiliencia es una condición inherente al ser humano, entendida como una capacidad de afrontar, adaptarse, transformarse y enfrentar la adversidad. Dentro del ámbito organizacional, esta realidad se manifiesta en la habilidad de las empresas para configurar procesos, estructuras y estrategias ante las crisis económicas, los cambios regulatorios y los quiebres del mercado o la disrupción del mercado. Tenemos un ejemplo muy claro y esto es que sobrevivimos a la pandemia del COVID mediante la adopción acelerada del trabajo remoto y la digitalización de servicios, demostrando así que la resiliencia humana y la organización se convierten en una crisis de oportunidad e innovación. Además, el optimismo como una creencia organizacional. El optimismo resiliente no implica negar la realidad, más bien asumirla desde una visión estratégica orientada a las soluciones. En las organizaciones, esta creencia se traduce en culturas corporativas que promueven el aprendizaje, la mejora continua y la gestión positiva del error. Y como punto 3 de la resiliencia o la perspectiva, la vida organizacional como proceso, dentro de las organizaciones, al igual que los individuos, atraviesan ciclos de crecimiento, como son las crisis y transformaciones, que comprenden las empresas como un sistema dinámico, esto es cambiante, que permite asumir la resiliencia como un proceso continuo de adaptación, estrategia y como una reacción aislada. Como punto 2 tenemos la personalidad resiliente dentro del ámbito empresarial. Y como punto 1, vemos que los factores personales en líderes y colaboradores. Estos factores en la resiliencia individual dentro de las organizaciones se relacionan con factores como la autosuficiencia, el autocontrol emocional, la autonomía y la capacidad de tomar decisiones bajo presión. Ahora, desde el ámbito de la administración, estos factores se desarrollan mediante programas de liderazgo, de coaching ejecutivo y de capacitación emocional. Un ejemplo claro de ello son los líderes que gestionan equipos híbridos
y multiculturales, ya que requieren altos niveles de resiliencia emocional para mantener la coherencia y la productividad del equipo. Y ahí vemos la mnemotecnia, que tenemos en un extremo al líder y que está esperando, ¿verdad? Que sus trabajadores, su equipo de trabajo, pase todas esas problemáticas para llegar a la meta. ¿Sí? Por eso él tiene que tener ese alto nivel de resiliencia emocional. Y ahora vemos la personalidad resiliente y el desempeño laboral. La personalidad resiliente se manifiesta en los colaboradores capaces de sostener su desempeño ante el entorno demandante sin caer en el agotamiento extremo. En términos administrativos, esto se vincula con una política del bienestar laboral y prevención del estrés organizacional. Los componentes de la personalidad resiliente son los que se destacan: la flexibilidad cognitiva, esto quiere decir la flexibilidad en el conocimiento, el autoconocimiento emocional, el optimismo realista y las redes de apoyo. Estos elementos fortalecen la capacidad de adaptación al cambio organizacional, particularmente aquellos procesos que son reestructurados dentro de una empresa. Por eso en la mnemotecnia vemos que primero trabajaba de una forma cuadrada y posteriormente, ante las necesidades, la empresa tiene que cambiar esos procesos a una forma redonda. Y es aquí donde entra la resiliencia para la aceptación del cambio. La construcción social de la resiliencia, en su papel de la comunicación organizacional, en la comunidad organizacional, la resiliencia no es exclusivamente individual. Se construye socialmente dentro de las empresas a través del clima organizacionales positivos, liderazgo ético y comunicación efectiva. Ahora vemos la división sistemática o sistémica, y ahí vemos el mesosistema, el cual incluye las relaciones internas entre las áreas, los equipos y niveles jerárquicos. Además, vemos la macrosistema o el macrosistema, que comprende factores externos como políticas públicas, entornos económicos y normatividades laborales. Un ejemplo de ellos son las empresas Unilever, la Coca-Cola, Natura, Grupo Bimbo. Son ejemplos claros que destacan las organizaciones que integran la sostenibilidad y la responsabilidad social en su estrategia central, implementando acciones, abastecimientos responsables y apoyo comunitario, transformando estos principios en ventajas competitivas y valor a largo plazo. Las redes de apoyo social son formales e informales dentro de las empresas, ya que actúan como amortiguadores del estrés laboral, facilitando la recuperación ante las crisis internas. Los paradigmas de la resiliencia son los modelos biométricos en el enfoque integral. Inicialmente, la resiliencia se explicó desde un modelo biomédico centrado en las patologías. Actualmente, el paradigma organizacional lo conciben como un proceso multidimensional que integra salud mental, desempeño, ética y sostenibilidad. Además, lo vemos desde las crisis de los modelos de riesgo. Los modelos tradicionales de gestión de riesgos se enfocan en la prevención de amenazas. La resiliencia organizacional, en cambio, pone énfasis en las capacidades adaptivas y aprendizaje organizacional. Y es por ello que está la mnemotecnia, donde todos ustedes tienen que trabajar y se tienen que adaptar y tienen que, en un mismo espacio, convivir. Y tenemos los elementos del paradigma de la resiliencia. Esto incluye la capacidad de adaptación, el aprendizaje de crisis, la innovación, el sentido y el propósito organizacional. Ahora pasamos al punto 5 y veremos la regulación emocional en las organizaciones.
Las estrategias de regulación emocional es aquella en donde las empresas resilientes promueven estrategias como Mindfulness corporativos. Esto quiere decir que son atenciones plenas, ¿verdad? Aquellas personas que requieren de un apoyo, pues la persona que da ese apoyo lo tiene que dar plenamente, pero sin juzgar a la persona. Además, se da a través de la reestructuración cognitiva. Es volver a aprender, reactivar otra vez ese aprendizaje y los programas de salud emocional. Las consecuencias organizacionales se dan en una adecuada regulación emocional que reduce la rotación del personal, el ausentismo laboral y los conflictos organizacionales. Como punto 6, vemos el desarrollo económico resiliente, las economías circulantes y la sostenibilidad empresarial. El enfoque de economía circulante fortalece la resiliencia empresarial al reducir dependencias de recursos finitos y mejorar la eficiencia operativa. Por ejemplo, las empresas que reutilizan insumos reducen residuos, lo que permite fortalecer la competitividad y reputación de las corporaciones o empresas. Y en este caso vemos otra vez a Bimbo, Coca-Cola, Natura. ¿Por qué las vemos constantemente en estos temas? Porque son empresas socialmente comprometidas. Los límites de crecimiento económico reconocen los límites físicos y ambientales, por lo cual impulsan modelos de negocio sostenible. Y tenemos la medición y la valoración del capital natural. La medición del desempeño empresarial debe integrarse indicadores sociales, ambientales y del bienestar, más allá del Producto Interno Bruto o de la rentabilidad financiera inmediata. Como conclusiones del tema, tenemos que la resiliencia desde la administración de empresas no es una habilidad aislada, sino más bien es una estrategia organizacional integral. Y concluimos también que su desarrollo requiere liderazgo consciente, una estructura flexible y una cultura basada en valores éticos y sostenibles. Por último, las organizaciones resilientes no solo sobreviven a las crisis, sino a aquellas crisis, a aquellas situaciones emergentes, fortaleciendo con mayor legitimidad social. Esta es la bibliografía, maestros, futuros maestros. Esto lo debemos de tomar en cuenta en todos sus trabajos, ya que son los derechos de autor. Si no estuviéramos cayendo en plagio. Sabemos que cuando tomamos ideas, información de alguien, de algún artículo, de algún libro, de alguna revista, debemos de poner los datos de dónde lo obtuvimos, ¿verdad? Y por último tenemos una reflexión que nos lleva al tema. Dice, cada obstáculo te hace más fuerte, más creativo y más resiliente. Gracias.